Muy bien, queridos hermanos y amigos, es un gusto poderles saludar nuevamente desde acá de la sala de redacción de su programa de preguntas y respuestas. Tu pregunta es el tema. Y hoy nuevamente quiero dar una bienvenida especial al pastor Danilo Monterroso. Le saludamos desde acá de la sala de redacción del programa y creo que se encuentra hoy ya no en Guatemala, sino está en Honduras. ¿Es así, pastor Danilo? Bienvenido. Sí, muchas gracias, Pastora Avellaneda, por la invitación una vez más. Agradecido con Dios por la vida y por la oportunidad de poder estar con ustedes en este programa. Sí, saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Aquí estamos en pleno seminario con la Asociación Hondureña y nos acompañan en esta oportunidad nuestra hermana Raquel Orce y también nuestro hermano Ramiro Ruelas. Así que saludos desde la ciudad de San Pedro Sula, Honduras. Muchas gracias, muchas gracias. Devuelva los saludos, por favor. Y vamos a comenzar el programa de hoy con una oración pidiendo la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te agradecemos por la oportunidad que nos regala de poder estar en el programa nuevamente. Te agradecemos porque podemos comunicarnos contigo a través de la oración para pedir también tu bendición para este programa. Bendice al pastor Danilo, quien va a estar con nosotros hoy en la presentación, al responder las preguntas. También a cada una de las personas que se conectan al programa, tú seas con ellos, tanto los que se conectan en Zoom como en Facebook y también en otros medios en el cual pueden ver esta presentación. Te rogamos, Señor, el perdón de nuestros pecados y tu bendición. Te lo agradecemos y lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, damos gracias a Dios porque tenemos esta oportunidad de estar juntos nuevamente. A cada uno de los hermanos que se conectan, sean bienvenidos. No olviden que ustedes pueden también participar en el programa enviando sus preguntas, sus comentarios o también alguna sugerencia para algún tema en el cual quieren que tratemos. Pueden escribirnos a info@sda1844.org. Ahí ustedes pueden enviar sus preguntas o la pueden dejar también en el chat. Nuevamente hoy vamos a continuar con la temática que hemos iniciado la semana pasada y es acerca de las ciudades versus el campo. Y hoy vamos a detenernos más específicamente en las ciudades, porque la semana pasada tratamos acerca del plan original de Dios. Pero hoy vamos a ver más propiamente el asunto de las ciudades. Y tengo unas preguntas, Pastor Danilo, para esta ocasión. La primera pregunta es, ¿de dónde apareció la idea de vivir en las ciudades? Si Dios había establecido un Edén, como lo vimos la semana pasada, ahora, ¿por qué las personas resultaron viviendo en las ciudades? Sí, es una pregunta muy interesante. Y ya como hemos estudiado, el plan original de Dios era colocar al ser humano en un jardín, en el huerto del Edén, para que tuviese contacto exclusivamente con la naturaleza. El hombre no necesitaba de ninguna cuatro paredes para protegerse, porque en ese momento el hombre no sentía las inclemencias del clima, porque el clima era muy estable, era un clima muy saludable, no se nublaba siempre, me imagino que estaba allí el cielo estrellado, siempre había una claridad del sol y todo parecía perfecto, como Dios lo creó, pero lamentablemente cuando el hombre pecó, fue echado del huerto del Edén. Y cuando es echado fuera del huerto del Edén, el hombre trata la manera de subsistir bajo su propio cuidado, siempre bajo la protección de Dios, pero él empezó a hacer varios cambios
en su vida, porque le afectó su dieta, le afectó su forma de vivir y trató la manera de poder buscar algunos refugios, porque ahora el hombre, cuando es echado del huerto del Edén, lamentablemente ahora necesita protegerse porque perdió el dominio sobre los animales, y esto pues genera una enemistad entre el ser humano y las mismas obras de la creación por el mismo pecado. Por culpa del ser humano la tierra fue maldita. Entonces, Pastor Avellaneda, vamos a ver en el transcurso de este programa cuáles fueron prácticamente las causas que los llevó a construir las ciudades. Muy bien, muchas gracias, Pastor Danilo. Tengo una pregunta más. Cuando ya el hombre comenzó a vivir en las ciudades, ¿podemos encontrar algún asunto bíblico en el cual nos muestra de que a Dios no le agradó el que las personas vivieran en ciudades? ¿Hay algo registrado en el cual podemos decir, ve, aquí está cómo se manifestó el asunto en que Dios no estaba feliz en que el hombre cambiara lo que Dios había establecido? Sí, pastor, cuando nosotros estudiamos la historia de la Biblia en las diferentes facetas o etapas que podemos encontrar, nosotros encontramos la vida del ser humano antes del pecado, una vida muy especial, un hogar excelente que era en el huerto del Edén. Ahí pues no había ninguna limitación, ellos tenían todo perfecto. Pero lamentablemente cuando el ser humano comete el pecado, es echado fuera del jardín del Edén y es prácticamente invitado a vivir en la tierra y a trabajar la tierra, a labrar la tierra. Y Dios les dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día. Y algo que llama la atención con relación a este tema es que lamentablemente el ser humano tomó la decisión y aparece prácticamente uno de los primeros que hizo una ciudad es Caín, y nosotros vamos a recordar que Caín es un símbolo de la falsa religión, y ahí es donde prácticamente Caín sale del plan original de Dios de colocar al ser humano para que habitase en medio del campo, de la naturaleza. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. También vuelvo a explicar con relación a una pequeña presentación que hemos preparado. Ok, muchas gracias, Pastor Danilo. Y hay una pregunta más que quiero hacer antes de hacer usted la presentación, y es, ¿cuál es el peligro que hay de vivir hoy en día en las ciudades? Sí, podemos colocar nosotros ventajas y desventajas y los peligros que se corren cuando se vive en la ciudad. Una de las desventajas más grandes que nosotros vemos y afectan nuestra salud física es lamentablemente la mucha contaminación que hoy nosotros vemos en las grandes ciudades. No tienen un buen manejo de los desechos, tanto orgánicos e inorgánicos, que proporcionan basureros clandestinos en diferentes lugares. Eso lo hemos visto nosotros en diferentes países. Y da pena mencionarlo, pero esto está destruyendo lamentablemente la salud de los seres humanos. Esta es una pequeña desventaja o gran desventaja que puedo mencionar. Otra de las desventajas es que el ser humano al vivir en una ciudad vive amotinado, es decir, las casas están prácticamente amontonadas unas con otras en lugares muy limitados de espacio, no tienen ni siquiera una planta, no tienen árboles, están talando los árboles. La gente está viviendo en zonas no rurales, sino que están viviendo en zonas pobladas, en zonas donde la gente quiere vivir en sociedad con los seres humanos. Aumenta la maldad, aumenta la delincuencia, aumenta la pobreza, la reducción de los productos indispensables para poder sobrevivir disminuye, como el uso del agua. Muchos escasea la energía eléctrica, no hay un buen oxígeno para poder respirar. Bueno, hay un sinnúmero de factores, Pastora Avellaneda, que podemos mencionar nosotros con relación a la vida en una ciudad, que se complica, la gente pasa más estresada,
Y bueno, y esto lleva a varios factores que prácticamente están llevando a las ciudades actuales como las ciudades de la llanura de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas por los juicios de Dios. En una ciudad aumentan los peligros. La sierva del Señor dice que se convierten en semilleros de vicio y son motivo de poder llevar a la idolatría al extremo. Eso es lo que nosotros miramos en las grandes ciudades. He mencionado algunas ventajas y desventajas. Una ventaja de vivir en las ciudades es de que hay comodidad. Las cosas se pueden obtener inmediatamente, pero la salud se deteriora. Yo creo que el pueblo de Dios debe de llegar a pensar que es muy importante buscar ciertos espacios que no sean muy poblados, porque necesitamos también cuidar nuestra salud, tanto física como emocional. Eso es muy importante para poder también tener una salud espiritual de acuerdo a la voluntad del Señor. Así es. Muchas gracias por las respuestas a estas preguntas. Mientras usted hablaba, me acordaba de un lugar donde estuve trabajando, y en ese lugar hubo unas manifestaciones y cerraron la entrada a la ciudad en los diferentes lugares principales, y la ciudad comenzó a sufrir hambre, escasez, se acabó la gasolina, se acabó otros elementos esenciales, ¿sí? Para sobrevivir, y la gente dentro de la ciudad entonces no sabía qué hacer, porque ya no podía salir, tenía que aguantar esos momentos de dificultad que tuvieron que pasar varios días sufriendo. No así cuando se vive en lugares a una población pequeña, como usted dice, un pueblo, una ciudad pequeña, es diferente, pero en las grandes ciudades la contaminación es terrible, el ambiente es de estrés, las personas se enferman solamente cuando salen a la calle y ya están allí en un tráfico pesado, difícil de ir al trabajo, llegan tarde. Se hace un asunto supremamente difícil y termina el día enfermo, más no por el trabajo, sino por el estrés del ambiente en el cual se encuentra. Cuando se vive en una ciudad pequeña, se disfruta más y se hace más fácil las actividades. Es importante y seguramente hoy vamos a ver en la presentación cómo poder nosotros tener un ambiente más saludable, más agradable, y en lo posible, cuando lo podamos hacer, es supremamente importantísimo tomar esa decisión. Pastor Danilo, y a cada uno de los que están acá también conectados, creo que seguramente va a ser de ayuda el tema de hoy, que ustedes puedan tomar nota también del espíritu de profecía, de los textos bíblicos acerca de la temática de las ciudades y cómo prepararnos para salir de las ciudades a buscar lugares afuera de las ciudades. Así de que si ustedes tienen preguntas, también pueden hacerlas y podemos contestarlas, si no en el programa de hoy, en el próximo programa. Muy bien, Pastor Danilo, es su tiempo para que pueda también compartirnos la presentación que dijo que había preparado acerca de la temática de hoy. Sí, muchas gracias, Pastora Avellaneda, por la oportunidad. Y sí, he preparado un tema y quiero compartir pantalla con ustedes para poder ver el tema que tenemos. El tema que tenemos, pues vamos a hablar un poco sobre las ciudades. Claro, aquí hay una imagen bonita. Yo creo que estos edificios son muy atractivos y es interesante notar que las personas que viven en el campo muchas veces son atraídas por estos espectáculos, esas grandes torres gigantescas, esos edificios, esos departamentos, ese lujo, esas estructuras que embellecen las ciudades, y mucha gente que vive en el campo se siente atraída por lo que el hombre hace. Pero después de un cierto tiempo de estar viviendo en la ciudad, ellos van a extrañar las bendiciones que encontramos al vivir en el campo. Algo que quiero compartir con ustedes en esta oportunidad es
que hay preguntas como las que usted nos planteaba, Pastora Avellaneda, pero yo quiero mencionar en este momento, ¿qué fue lo que motivó al ser humano a poder construir una ciudad? Parte de esa pregunta yo quiero completarla ahora. En primer lugar, tener poder. Ese es un punto muy importante. El punto número 2, llegar a tener dominio sobre los demás, porque ya se forman sindicatos, se forman autoridades, hay control en las colonias, control en diferentes lugares. Claro, a diferencia del campo, sí hay supervisión y todo, pero no hay tantas situaciones complicadas como poder vivir en las ciudades. Otro punto importante es las comodidades. Lamentablemente la comodidad es uno de los factores que motivan al ser humano a poder vivir en ciudades equipadas. Las leyes que beneficiaban solo a los líderes, es decir, hay un sinnúmero de leyes que beneficiaban a ciertos constructores de ciudades. Cuando vamos a la parte bíblica, el primero en edificar una ciudad fue Caín. Y vamos a ver lo que dice Génesis 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. El registro bíblico que nosotros encontramos del primero que construyó una ciudad fue Caín. Y aquí aparece en el libro de Génesis capítulo 4 y versículo 17. Ya me imagino cómo fue el tipo de ciudad que Caín construyó, porque recordemos que en esa época el hombre tenía muchas capacidades, mucho más avanzadas de las que se tienen hoy, porque nosotros venimos de más a menos, no como enseñan en las escuelas que nosotros venimos de menos a más. Nosotros necesitamos ir comprendiendo estos puntos fundamentales. ¿Cuál es la conclusión de vivir en ciudades? Bueno, la Biblia nos menciona un ejemplo claro sobre las ciudades. Hablemos un poquito sobre la Torre de Babel. ¿Qué fue lo que motivó a los habitantes del mundo antiguo a construir una torre, a construir una ciudad? Porque el comienzo de las construcciones de las ciudades comenzó en Caín. Y esto lo llevó a la destrucción final con el diluvio. Es decir, Dios pone fin a todos los habitantes del mundo que habían construido grandes ciudades, pueblos pequeños, pueblos también mucho pequeños, a que fueron prácticamente condenados a morir durante el diluvio, porque lamentablemente la maldad se acrecentó y era mucha en la tierra, dice las Sagradas Escrituras, que el designio del corazón del ser humano era de continuo hacia el mal. Cuando Dios destruye a la tierra a través de un diluvio, el remanente que queda, los descendientes de Abel, prácticamente lamentablemente a través de Caín, ellos toman la idea de poder formar o construir ciudades. Y algo interesante que nosotros vemos es la construcción de la Torre de Babel. En Génesis 11, 1 al 9 encontramos, y en ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Número 2, ellos emigraron al oriente y la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se sentaron. ¿Y qué pensaron ahí en Sinar? Punto número 3, un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. Y fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Y luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Dios siempre visita las ciudades conforme su maldad y Dios las trata con misericordia. Pero lamentablemente nosotros encontramos que estos puntos fueron los que motivaron al ser humano a poder construir una ciudad. Y algo interesante, dice aquí, cuando Dios bajó a poder supervisar qué pasaba con Babel, la Biblia dice, y se dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Y esto es solo el comienzo de sus obras.
y todo lo que se propongan lo podrán lograr. Ellos tenían un propósito, edificar una gran torre. La idea de ellos era, si venía otro diluvio, ellos no podían ser destruidos. Pero la Biblia dice en el versículo 7 de Génesis 11, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. Y de esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra y por lo tanto dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el idioma de toda la gente de la tierra y de donde los dispersó por todo el mundo. De una manera de analogía podemos mencionar que una ciudad o las ciudades actualmente en todo nuestro mundo se convierten en pequeñas ciudades de Babel, en donde hay confusión y donde existe toda obra perversa, lamentablemente. Y ese fue uno de los puntos fundamentales o conclusiones del por qué el ser humano vivió en una ciudad. Cuando nosotros también meditamos en el tema de los constructores de Babel, estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo. Algo interesante, fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores, según Patriarca y Profetas, página 112. O sea que aquí estaba prácticamente en sí el sentir de los que estaban fundando una ciudad. Querían la gloria para sí mismos, querían que Babel fuera la metrópoli de un imperio universal. Querían formar una monarquía donde Dios no iba a formar parte de sus planes. Por eso Dios los confundió en esa oportunidad. Cuando seguimos analizando estos temas, miramos que los hombres de Babel habían decidido establecer un gobierno independiente de Dios. Los hombres estaban completamente unidos en su atrevida empresa contra el cielo. Su alianza se fundó en la rebelión. Era un reino que se establecía para el ensalzamiento propio, en el cual Dios no iba a tener soberanía ni honor. Los hombres estaban tratando de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón cruel y egoísta, según Historia de los Patriarcas y los Profetas, página 114. Si ustedes notan, apreciados hermanos, aquí encontramos nosotros una de las consecuencias terribles de poder construir ciudades, eran tratar de establecer leyes que satisfacieran su propio corazón y cruel y egoísta de los hombres que quedaron vivos después del diluvio. Estamos hablando de estos puntos muy importantes. Algo que me llama la atención también, y lo menciona la Historia de los Patriarcas y Profetas, en la página 115, dice: los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura, pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Lamentablemente, los constructores de la Torre de Babel, ellos terminaron en vergüenza y derrota porque Dios confundió su lenguaje y no se entendían y fueron dispersados por todo el mundo. Ahí encontramos nosotros un ejemplo de las grandes construcciones que existen antes de Cristo, tienen una similitud, lamentablemente, con la Torre de Babel. Hoy encontramos pequeñas ciudades de Babel en confusión en todas las partes del mundo y que están acarreando los juicios de Dios a la tierra. En las ciudades hay confusión y encontramos, oigan, ¿qué encontramos en las ciudades? Peligros, encontramos maldad, y encontramos semilleros de vicio. Lo dice el Espíritu de Profecía. En Palabras de Vida del Gran Maestro, en la página 35, se nos presenta una lista de lo que se hace en las ciudades y de las consecuencias que ocasionan al practicarlas. Por ejemplo, en las ciudades de nuestros días, hoy, se están volviendo rápidamente como Sodoma y Gomorra. ¿Qué existe hoy en nuestras ciudades? Los deportes excitantes, el asistir a los teatros o las mismas telenovelas o las mismas películas de acción donde la gente está prácticamente sumida cada día, perdiendo el tiempo, las carreras de caballos, los juegos de azar,
y el beber licores, la promiscuidad sexual. Todo esto está pasando hoy en muchas de las ciudades. Aquellos que aprenden a amar las diversiones por las diversiones mismas abren la puerta a una caída de tentaciones. Necesitamos entender esto. Se entregan a las bromas y las diversiones sociales. Su trato con los amantes de los placeres tiene un efecto intoxicante sobre la mente. Sus aspiraciones religiosas se enfrían, su vida espiritual se oscurece y todas las más nobles facultades del hombre, todo lo que une al hombre con el mundo espiritual es pervertido, según lo dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 35. Mis queridos hermanos, mis queridas hermanas, realmente es un mensaje de parte de Dios con relación a la advertencia de poder habitar las grandes ciudades. Pero la viene la pregunta, ¿y quién va a predicar a esas ciudades acerca del Evangelio eterno? El testimonio dice que los que van a predicarle a esas ciudades son los hermanos, son las personas que viven actualmente en el campo y de acuerdo a sus visitas recíprocas van a estar anunciando los peligros que vienen en las grandes ciudades porque aumenta la maldad increíblemente, porque hay mucha ociosidad. Cuando analizamos eventos de los últimos días, en la página 101, el testimonio dice: no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades. Noten esto. Nunca ha sido la voluntad de Dios que su pueblo, que las familias prácticamente se establezcan en las ciudades, porque en las ciudades hay perturbaciones y confusiones constantes. Así lo menciona el espíritu de profecía. Así que no es la voluntad de Dios que las familias de su pueblo se establezcan en las ciudades donde hay perturbaciones y confusiones. ¿Y por qué? Porque muchas de nuestras ciudades actuales, Pastor Avellaneda, se convierten en semilleros de vicio. Entonces encontramos aquí en este punto la urgente necesidad que el pueblo de Dios tiene que tomar conciencia acerca de su vida física, de salud física y de su salud espiritual. Porque si nosotros no tomamos ciertas decisiones, podemos equivocarnos y podemos hasta perder a nuestros seres queridos, a nuestras familias, porque las ciudades son atrayentes. Todas sus actividades sociales, todas las actividades comerciales, todas las actividades que se presentan en las ciudades son atrayentes y la mayor parte de niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad son atraídas increíblemente por las ciudades. Así que, Pastor Avellaneda, he tratado la manera de presentar pues quién fue el primero que construyó una ciudad y ver prácticamente hasta dónde están los peligros en las ciudades. Muy pronto, dice la sierva del Señor, las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Y cada ciudad va a ser visitada conforme a la luz que se le dio y conforme a la medida de su iniquidad. Entonces, eso es lo que puedo mencionar, apreciado Pastor Avellaneda, con relación al tema de las ciudades en esta oportunidad. Muchas gracias, Pastor Danilo, por su intervención. Es bastante interesante y creo que usted mencionó algunos asuntos que se ven hoy en día al vivir en la ciudad. Por ejemplo, cuando usted menciona la vida espiritual se oscurece o mengua. ¿Por qué? La pregunta sería, ¿por qué sucede muchas veces eso? ¿Por qué? Porque en la ciudad las personas están ocupadas en tantas cosas que ofrece la ciudad y se pierde la parte espiritual. Y las personas que viven fuera de la ciudad se dedican más al estudio, a tener esa comunión con Dios. Y se nota cuando cuando se hace los congresos que se realizan fuera de la ciudad, cuando los hermanos que viven en el campo, ellos son felices porque tienen esa intervención o esa relación cercana con Dios y se nota la diferencia. A las personas que viven en la ciudad a veces les cuesta asistir también a los servicios porque de pronto no tienen el transporte o porque hay tantas cosas en la semana que ya no quieren participar o estar en las reuniones de los sábados.
Entonces, diferente cuando se vive en el campo, cuando la gente es feliz, así le toque caminar unas cuantas horas de camino, pero está allí feliz por eso de poder asistir a las reuniones. Otro asunto que usted mencionó, Pastor Danilo, que dice el Espíritu de Profecía, y es que se puede perder nuestros seres queridos cuando está en la ciudad, cuando la familia vive en la ciudad. ¿Por qué? Porque especialmente los jóvenes son atraídos por diferentes asuntos de la ciudad, diferente cuando se vive fuera de la ciudad. Y especialmente hablo de aquellas ciudades grandes que hay tantas cosas tan difícil para la juventud hoy en día, ¿sí? Eso es interesante. Yo quiero compartir un párrafo del Espíritu de Profecía, y es el siguiente, que nos dice acerca de lo que va a suceder también en las ciudades. Dice: Dios está retirando su espíritu de las malvadas ciudades que se han vuelto como las ciudades del mundo antediluviano, y como Sodoma y Gomorra. Las calamidades por tierra y mar, el estado incierto de la sociedad, las armas de guerra son portentosos. Y allí encontramos, dicen, ellos prevalecen, ellos prevén los próximos eventos de más grande magnitud. Entonces, es interesante cómo el Espíritu de Dios dice se está retirando de las grandes ciudades, ¿sí? De las grandes ciudades, porque hay maldad, hay terribles calamidades dentro de la ciudad, así como se retiró el espíritu de Sodoma y Gomorra, también igual va a pasar en este último tiempo. Así de que muchas gracias, Pastor Danilo, por esta presentación. Y aquí no hemos terminado. Tenemos la continuación la próxima semana, porque vamos a ver también acerca de cómo salir de la ciudad al campo y cómo hacer los preparativos. No es así, o sea, no es solamente vamos a salir, sino cómo hacer ciertos preparativos para poder estar ya con todo de una manera psicológica y también práctica de la vida también en el campo. No sé si quería decir algo para finalizar, Pastor Danilo. Sí, Pastor Avellaneda, que la mayor parte de ciudades están condenadas por Dios. Y muy pronto, cuando menos lo esperemos, como el párrafo que usted mencionó, que el Espíritu Santo se está retirando, ya no quiere contender más con los seres humanos, es porque las mismas ciudades llenan la medida y ya la misericordia de Dios ya no se extiende más. Y por eso es muy importante que nosotros tomemos con seriedad dónde vivimos. Eso es muy importante. Y buscar un medio donde podamos tener mejor salud. Y la mejor oportunidad que tenemos es tener nuestros puestos de avanzada. Claro, sobre este tema vamos a hablar la próxima semana, si Dios lo permite. Amén, amén. Así de que están invitados para la próxima semana. Y quiero invitar al Pastor Danilo para que continúe la próxima semana compartiéndonos también acerca de este tema que va a estar muy importante sobre la salida de la ciudad al campo. Vamos a finalizar el programa de hoy y vamos a hacerlo con una oración. Pastor Danilo, ¿puede dirigirnos, por favor? Sí, muchas gracias. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la oportunidad que nos das de poder compartir estos temas, estos mensajes con nuestros hermanos que de cada martes siguen este programa de preguntas y respuestas. Ahora nos tocó ver el tema de las ciudades. Permite que podamos entender que si queremos tener mejor salud física y espiritual, necesitamos buscar los recursos que tú has dado al ser humano y ser muy prudentes para poder tomar ciertas decisiones con relación a este tema. Bendice al Pastor Avellaneda, bendice a los que cada día, cada programa pueden hacer posible que lleguen a través de los que trabajan técnicamente en las cámaras. Que tú bendigas, Padre Santo, este proyecto de la Asociación General, y bendice a nuestros hermanos que nos siguen cada martes. Que tu bendición sea con todos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, nuevamente muchas gracias, Pastor Danilo, por acompañarnos en el día de hoy.
Y a cada uno de ustedes que nos siguen también, esperamos que hayan sido bendecidos con la temática de hoy. No olviden que pueden escribirnos a info@sda1844.org. Y nos veremos la próxima semana. El Señor les bendiga.